Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ricardo Báez y les doy la bienvenida a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre la mitocondria y las diferentes rutas metabólicas que suceden en este organelo. Las mitocondrias están entre los organelos más grandes de las células. La mayoría de las células eucariontes contienen muchas mitocondrias que pueden ocupar de forma colectiva casi el 25% del volumen del citoplasma. La principal función de la mitocondria es generar energía en forma de ATP. Y en una célula animal puede haber de entre cientos a miles de mitocondrias. Cada mitocondria tiene dos membranas concéntricas distintas, la membrana interna y la membrana externa. La membrana externa define el perímetro liso exterior de la mitocondria, mientras que la membrana interna se encuentra inmediatamente por debajo de la membrana externa y tiene ciertas invaginaciones que se llaman crestas. En estas crestas se encuentra una proteína de membrana integral que sintetiza ATP, que se llama complejo F0F1 o ATP sintasa. La membrana interna y la membrana externa definen dos compartimentos submitocondriales, la matriz y el espacio intermembranal. Las mitocondrias son muy dinámicas y pueden sufrir eventos de fusión, fisión y autofagia, que en este caso se llama mitofagia. Aquí tenemos un esquema de la mitocondria. Como podemos ver, aquí está la membrana externa. Luego sigue el espacio intermembrana entre la membrana externa y la membrana interna. Es este de aquí. La membrana interna es esta de rosa y por dentro encontramos a la matriz. Dentro de esta matriz mitocondrial podemos encontrar la ATP sintasa, también conocida como complejo F0F1, también ADN mitocondrial, algunos gránulos y también algunos ribosomas. En esta membrana interna encontramos estas invaginaciones, estas de aquí y estas de aquí, a las que vamos a llamar crestas. Aproximadamente el ancho de una mitocondria es de 0.1 a 0.5 micrómetros y el largo de la mitocondria es aproximadamente de 1 a 2 micrómetros. La membrana mitocondrial interna, la matriz y las crestas son los sitios donde suceden la mayoría de las reacciones. Estos son la descarboxilación de piruvato, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y por último la fosforilación oxidativa, que es la síntesis de ATP. Comenzamos con la descarboxilación de piruvato, que es la conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Esto sucede dentro de la matriz mitocondrial. El piruvato reacciona con la coenzima A, produciendo acetilcoenzima A, una molécula de CO2 y también NADH. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa, la cual es un complejo que está formado por múltiples copias de tres enzimas diferentes. La primera es E1 y es piruvato deshidrogenasa. La segunda es E2 y es dihidrodipoil transmetidasa. Y la tercera es E3 y es dihidrodipoil deshidrogenasa. Ya que el piruvato es transformado a acetilcoenzima A, ahora puede entrar a otro ciclo que se llama el ciclo del ácido cítrico o también conocido como el ciclo de Krebs. Son 8 reacciones secuenciales que funcionan en un ciclo para oxidar el grupo acetil de la acetilcoenzima A CO2. Aunque existe otra pequeña reacción que es catalizada por una enzima que también participa en este ciclo. Entonces algunos autores pueden decir que son 9 reacciones y otros pueden decir que son 8.1 reacciones. En este ciclo el resultado neto son 2 moléculas de CO2, 2 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Aquí tenemos ya el esquema del ciclo de Krebs. El acetilcoenzima A y H2O entran. La acetilcoenzima A se junta con oxalacetato gracias a la enzima citrato sintasa y forma citrato. Y también dejan ir HS coenzima A. Posteriormente suceden dos reacciones o 1.1 reacciones, dependiendo del autor, mediadas por la misma enzima, la aconitasa. En la primera reacción dejan ir un H2O y se forma cis-aconitato. Y en la segunda reacción entra una molécula de H2O y ahora se forma el isocitrato. Continuamos con la tercera reacción mediada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. En este caso necesitamos que entre una molécula de NAD+, y tenemos como producto CO2, NADH y un protón de hidrógeno y la molécula de alfa-cetoglutarato. La cuarta reacción es mediada por la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. En este caso entra una molécula de NAD+, y HS coenzima A. Obtenemos como producto una molécula de CO2, NADH y un protón de hidrógeno y una molécula de succinilcoenzima A. La quinta reacción es mediada por la enzima succinilcoenzima A sintetasa. En este caso también necesitamos que entre una molécula de GDP,
de fosfato y un H2O, obtenemos como producto GTP más HS coenzima A y una molécula de succinato. La sexta reacción es mediada por la succinato deshidrogenasa. En este caso entra una molécula de FAD y obtenemos una molécula de FADH2. Gracias a esta reacción obtenemos el fumarato. La séptima reacción es mediada por la enzima fumarato hidratasa o también llamada fumarasa. En este caso necesitamos que entre una molécula de H2O y obtenemos malato. Por último, la octava reacción es mediada por la enzima malato deshidrogenasa. Necesitamos que entre una molécula de NAD+, y obtenemos una molécula de NADH y un protón de hidrógeno y obtenemos oxaloacetato, lo que puede dar inicio nuevamente al ciclo. Este conjunto de reacciones secuenciales es lo que llamamos el ciclo de Krebs. El NADH y el FADH2 son transportadores de electrones de alta energía y van a participar en la cadena de transporte de electrones. Y para empezar a hablar de la cadena de transporte de electrones, también tenemos que mencionar que existe una coenzima Q, que es un transportador de electrones y también de protones. Durante el transporte de electrones de NADH y FADH2 al oxígeno se van a formar moléculas de H2O y también protones de hidrógeno van a ser bombeados desde el espacio de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo es a través de la membrana interna de la mitocondria y este paso de protones hacia el espacio intermembranal hace que el pH disminuya y el pH de la matriz aumente. Esto hace que haya una diferencia de voltaje y también genera una fuerza protomotriz. Son 4 complejos que participan en esta cadena de transporte de electrones y los que van a ayudar a este bombeo de protones hacia el espacio intermembranal. El complejo 1 es la NADH coenzima Q reductasa. El complejo 2 es la succinato coenzima Q reductasa. El complejo 3 es la coenzima QH2 citocromo C reductasa. Y por último, el complejo 4 es la citocromo C oxidasa. Vamos a empezar con el transporte de electrones desde el NADH. En este caso, aquí tenemos el espacio intermembrana, esta es la membrana interna y aquí está la matriz. Solo vamos a tener en cuenta el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, ya que el complejo 2 es para FADH2. En el complejo 1, los electrones son transferidos desde el NADH hasta la coenzima Q por la NADH coenzima Q reductasa. Los electrones liberados por NADH primero fluyen hacia FMN, que es flavina mononucleótido, la cual acepta 2 electrones pero uno por vez. Luego los electrones fluyen hacia grupos de hierro-azufre y de ahí hacia coenzima Q, formando coenzima QH2, porque se le unen 2 protones del espacio de la matriz. Mucha de esta energía se utiliza para transportar 4 protones del espacio de la matriz a través de la membrana interna hacia el espacio intermembrana. Luego, en el complejo 3, una coenzima QH2 dona 2 electrones a la coenzima QH2 citocromo C reductasa, regenerando coenzima Q oxidada y libera al interior del espacio intermembrana 2 protones. Pero en ese complejo 3 ocurre algo que llamamos el ciclo Q. El ciclo Q es cuando se transfieren 4 protones de hidrógeno a través de la membrana por cada par de electrones transportados a través de este complejo. Son aquellos transportados sobre 2 moléculas de coenzima QH2 que son convertidas a 2 moléculas de coenzima Q. Esta segunda molécula de coenzima QH2 se da gracias a que 2 protones del espacio de la matriz entran a este complejo, haciendo que se forme esta segunda molécula y dejando que otros 2 protones salgan al espacio intermembrana. Así se explica que por cada par de electrones de NADH salen al espacio intermembrana 4 protones. Luego sigue el complejo 4. En este el citocromo C, que está aquí, después de ser reducido por un electrón que proviene del complejo 3, se vuelve a reducir a medida que transporta su electrón hasta el complejo 4, que es este camino hasta el complejo 4. En este caso solo transporta un electrón por molécula de citocromo. Se transfiere un electrón desde el demo de cada citocromo al centro de reducción del oxígeno. Los 4 electrones finalmente pasan al oxígeno, que es el aceptor final de electrones, produciendo 4 moléculas de hidrógeno. Durante este transporte de estos 4 electrones del complejo 3, se transportan 4 protones desde el espacio de la matriz hacia el espacio intermembrana.
Ahora vamos a ver el caso desde FADH2. En este caso también vamos a tener al espacio intermembrana, membrana interna y la matriz. Este es el complejo 2 que se llama succinato coenzima Q reductasa. Este complejo 2 está compuesto por la succinato deshidrogenasa. Esta es una enzima que también participa en el ciclo de Krebs y el cual genera FADH2. Entonces es de esta manera por la cual estas dos vías, el ciclo de Krebs y la cadena de soporte de electrones, se unen funcionalmente. Entonces, los dos electrones liberados en la conversión de succinato a fumarato son transferidos primero a FAD, que está aquí, luego a los grupos de hierro y azufre, que están por acá, y finalmente a la coenzima Q, la cual produce coenzima QH2. Esto es porque también se le pegan dos protones del espacio de la matriz. Sin embargo, este complejo no transporta protones a través de la membrana. Entonces, este complejo no genera fuerza protomotriz. Luego, esta coenzima QH2 pasa al complejo 3 y continúa la cadena de transporte de electrones, como ya se explicó anteriormente. La evidencia actual sugiere que un total de 10 protones son transportados del espacio de la matriz hacia el espacio intermembranal por cada par de electrones que son transportados del NADH hacia el oxígeno. Y debido a que el complejo 2 no produce esta fuerza proton motriz y el complejo 1 es saltado, por cada par de electrones que son transferidos hacia el oxígeno en el FADH2, solo son 6 protones los que son transportados hacia el espacio intermembranal. Entonces, el principal objetivo de ese transporte de electrones es generar la fuerza protomotriz. La fuerza es muy importante para el siguiente proceso, que es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP a partir de ADP y grupo fosfato, gracias a esta fuerza protomotriz. En esta fosforilación oxidativa participa la proteína ATP sintasa, o también conocida como el complejo F0-F1. El complejo F0 y F1 está compuesto por dos componentes principales, el F0 y F1. El componente F0 contiene tres tipos de proteínas integrales de membrana designadas A, B y C. En células animales hay 12 subunidades C que forman un anillo que se denomina anillo C. La subunidad A y B están rígidamente unidas una con la otra y estas no están unidas rígidamente con la subunidad C. Mientras que la porción F1 es un complejo con la composición alfa 3, beta 3, gamma, delta, épsilon. El extremo más inferior de la subunidad gamma, que está aquí, está en forma de varilla y está unido al centro de la subunidad C de F0. Así, si el anillo se rota, también la subunidad gamma va a rotar también. La subunidad épsilon de F1 también está unida rígidamente a la subunidad gamma y también con la subunidad C de F0. Las subunidades alfa y beta son responsables de la forma globular del subcomplejo F1 y se asocian para formar un hexámero de alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. Este hexámero descansa en la cima de la subunidad gamma. La subunidad delta, que está por acá, está permanentemente unida a la subunidad B de F0. Las subunidades B, que están por acá, con forma de varilla, evitan que el hexámero alfa-beta se mueva mientras descansa en la subunidad gamma, la cual va a rotar junto con el anillo C, y este proceso de rotación cumple un papel esencial en el mecanismo de la ATP sintasa. En este caso tenemos de azul la parte rígida, la que no se va a mover, y en rojo la parte que va a rotar. Toda esta parte de acá está del lado de la matriz mitocondrial. Aquí está la membrana interna y aquí es el espacio intermembrana. De este lado van a entrar dos protones para que esta subunidad C pueda rotar. La subunidad gamma va a actuar como un eje de rotación, cuya rotación dentro del hexámero de alfa-beta causa que empujen secuencialmente cada una de las subunidades beta y por ende provoca cambios cíclicos en sus conformaciones entre tres estados distintos. Estos tres estados son en el siguiente orden. Aquí tenemos los tres estados distintos de las subunidades B. Estado O, el cual puede unir ATP de manera muy escasa y ADP con grupo fosfato débilmente. Luego un estado ED, que une ADP y el grupo fosfato más fuertemente, pero no puede unir ATP. Finalmente un estado T, que une ADP y fosfato tan fuertemente que de manera espontánea reaccionan y forman ATP. En ese estado T, el ATP producido se une tan fuertemente que no puede disociarse de manera rápida del sitio. Entonces la subunidad gamma tiene que rotar y retornar esa subunidad C al estado O. En ese estado O ya se puede liberar el ATP y puede comenzar de nuevo el ciclo. El paso de al menos dos protones de hidrógeno es necesario
para la síntesis de una molécula de ATP a partir de ADP y grupo fosfato. Y bueno, la fuerza protomotriz que se generó en la cadena de transporte de electrones se va a usar en esta fosforilación oxidativa, ya que esta fuerza es la que va a hacer que la subunidad C vaya a rotar y se sintetice el ATP. Cada copia de subunidad C contiene dos hélices que atraviesan la membrana y forman una estructura parecida a una horquilla. Y existe un residuo de aspartato 61 en el centro de una de estas hélices en la subunidad. Entonces, los protones van a atravesar la membrana por medio de dos hemicanales, hemicanal 1 y hemicanal 2. Estos dos hemicanales son escalonados, debido a que uno solo se extiende hasta la mitad del recorrido de la membrana. El hemicanal 1 abre hacia el medio del espacio intermembrana y el hemicanal 2 abre hacia la matriz mitocondrial. Se puede ver el hemicanal 1 que se abre hacia el espacio intermembrana y el hemicanal 2 que se abre hacia la matriz. Como ya vimos, la subunidad C tiene que rotar para que se sintetice el ATP. Pero previo a la rotación de esta subunidad C, cada cadena lateral del carboxilato de aspartato 61 está unido a un protón de hidrógeno, exceptuando a la subunidad que está en contacto con el hemicanal 1, que se encuentra en esta parte de aquí. La carga negativa del aspartato 61 de esta subunidad está neutralizada por la interacción de la cadena lateral positivamente cargada de la arginina 210, que se encuentra por aquí. Es esta cadenita. La translocación del protón a través de la membrana comienza cuando un protón del espacio intermembranal se mueve hacia arriba a través del hemicanal 1. A medida que el protón se mueve hacia el sitio de unión al protón vacío, que se encuentra por acá, desplaza la cadena lateral de arginina 210. Esta cadena se va a balancear hacia el sitio de unión al protón lleno de la subunidad C adyacente. O sea, a la subunidad C que está aquí al lado, la cual ya tiene un protón de hidrógeno. Como esta cadena de arginina 210 está cargada positivamente, va a desplazar al protón unido al aspartato 61 de esta subunidad C que está al lado. Por lo tanto, este protón desplazado ahora está libre para viajar por el hemicanal 2 hacia la matriz mitocondrial. Entonces decimos que cuando un protón entra por el hemicanal 1 y se une al anillo C, un protón diferente se libera hacia el lado de la matriz, pasando a través del hemicanal 2. En conclusión, necesitamos protones de hidrógeno para la rotación de esta subunidad C. Por lo tanto, es necesaria la fuerza de protomotriz que se hace gracias a la cadena de transporte de electrones. Ya que el protón sale del hemicanal 2, la subunidad C toda está rota junto con la subunidad gamma y vuelve a comenzar este proceso. Por último, vamos a decir que en caso de que no haya ADP, la síntesis de ATP, o sea, la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones va a cesar por completo. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Síganme para ver más videos de este tipo y les agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta pronto.